96.5. 96.5. La misma frecuencia, con nuevos aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio FM Aires 96.5. Aquí estamos como todos los miércoles a partir de las 15 horas para presentar este espacio que se llama Derecho y Comunidad. Lo tenemos a Jorge Gómez en la operación técnica. Por supuesto, aquí a mi lado, la conductora principal de este programa, la doctora María Estela Bordón. Bueno, que ya me metí el micrófono. Muy buenas tardes a todos en Operación Técnica. Muy buenas tardes a Jorge Gómez, quien estás escuchando, quien escuchabas, Andrés César Benítez en la locución. Hoy te cuento, Andrés, le cuento a la audiencia que tenemos un programa, como ya habíamos advertido la semana pasada, que va a tener un índole y un peso político sumamente importante. Exacto. ¿Por qué? Porque el domingo 13 de agosto tenemos las PASO, tenemos elecciones presidenciales, ahora tenemos precandidatos presidenciales, tenemos precandidatos a intendentes y demás, entonces vamos a ver qué es lo que sale este domingo 13 después de que la gente vaya a votar y a elegir a sus candidatos. Pero a ver, no solamente vamos a estar comentándote nosotros y haciendo preguntas y tratando de entender, sino que también tenemos aquí en el piso de la radio, allá, aquí cerquita nuestro, al licenciado en Ciencias Políticas, Jorge Di Gioia, a quien les vamos a preguntar de todo relacionado a estas elecciones que desde mi perspectiva es especial y bastante particular. Ya le damos la bienvenida a Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenido nuevamente a Derecho y Comunidad. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, antes de ir de lleno a la entrevista con Jorge, te vamos a pasar los datos y vías de comunicación de FM Aires para que te comuniques con Derecho y Comunidad. Exactamente. Bueno, tenemos redes sociales, tenemos teléfono, tenemos, cómo ubicar a la doctora María Estela Bordón por una consulta. Tengo la temperatura. Bueno, ya te tiro todo junto. Todo te tiro junto porque ahora cuando empiece la entrevista, sí, muy poco tiempo tengo de hablar. Bueno. Así que vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual, 17 grados. Mañana también va a estar en 17 y el viernes también. Recién el sábado va a bajar mucho la temperatura, ¿eh? La mínima va a ser de 3 grados. Así que hay que abrigarse mucho para el fin de semana. En cuanto a lo que es redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Hay que poner @FM Aires y entrás al Facebook, Twitter e Instagram de la radio. La página de la radio es www.fmaires.com.ar www.fmaires.com.ar. También te podés bajar la aplicación de Play Store Android, a la app de FM Aires, tenés que poner Aires con Y, acordate, Aires con Y. Bajás la aplicación 96.5 FM Aires y nos llevas a todos lados, ¿eh? Tenés el celular a través de internet. Bueno, vamos a el teléfono WhatsApp de FM Aires, que bueno, como siempre, ese teléfono lo podés utilizar durante todo el día y en nuestra programación, que está los días miércoles, por supuesto también. Así que vamos a el teléfono de la radio, que es el siguiente. Es muy fácil y sencillo de anotar. 11 67 10 63 48. 11 67 10 63 48. 11 67 10 63 48. El WhatsApp de la radio. Y ahora vamos a las consultas que vos puedas realizar con la doctora María Estela Bordón. Tenés que comunicarte al 15 53 11 60 57 para comunicarte con la doctora. 15 53 11 60 57 por cualquier tema legal. Consulta con la doctora María Estela Bordón. 15 53 11 60 57. Ahí está. Bueno, vamos a empezar la entrevista con una frase que seguramente la habrás escuchado. Nosotros estos días hemos tenido cierre de campaña. Con esta frase que dice: seré el presidente del trabajo y los trabajadores. ¿Sí? Esta frase la dijo Sergio Massa, quien es precandidato a presidente, pero que también es el actual ministro de Economía.
¿Se entiende? Sí. Cuando yo hoy te decía, esta es la elección más compleja y más extraña, me refería justamente a eso. ¿Por qué? Porque tenemos como candidato o precandidato a presidente a un actual ministro de Economía que es parte de esta gestión actual, donde tenemos tremendos problemas económicos a nivel inflacionario, el dólar blue que no para de subir, un dólar que está atado a la economía doméstica. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acá lo que pasó es que le han dado un lugar preponderante a Sergio Massa, y como es una persona que, diría yo, ambiciosa, pero ambiciosa de poder más que nada, está asumiendo las funciones de un presidente que no está. Es decir, el presidente está generando un vacío de poder con su falta de gestión, más que nada, y ese vacío de poder lo está llenando Massa, ante el silencio de Cristina Fernández de Kirchner. De cualquier manera, existe el otro problema, no se pueden llevar a cabo las dos funciones, es decir, ser precandidato presidencial y ministro de Economía. Primero porque ya sabemos que de economía no entiende mucho, solamente tiene un equipo asesor con Rubinstein, que debe ser el principal responsable de llevar adelante las cuestiones económicas, y él solamente lo que hace es habilitar esas cuestiones económicas, pero con tantos errores que repiten nuevamente el pasado que tuvimos ya, que venimos arrastrando, en una palabra, de hace más de 30 años, ¿sí? Y entonces esa es la consecuencia de la suba del dólar blue, Claro. que implica una desconfianza de la gente sobre las acciones de gobierno, y que también implica una forma de cuidar el patrimonio. No hay otra. Lo que se valoriza ante la depreciación del peso argentino, que lo vemos todos los días devaluado por el dólar oficial, que hoy, si no me equivoco, está en 300 pesos, la gente se va al blue, saca los ahorros del banco que tiene en peso y compra el dólar blue. Y esta es la cuestión de la suba del blue. Es un mercado chico y a mayor demanda, mayor aumento de precio. No hay nadie que intervenga en ese mercado. Hoy cerró a 600 pesos, a pesar de que no hay operaciones. Exacto, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Hay que ver si realmente esto, bueno, también tenemos que especular un poquito, Jorge, porque si bien sabemos que no hubo una buena gestión a nivel económico por parte del actual gobierno, también no nos olvidemos que estamos en previa a elecciones presidenciales. Entonces también el tema de cómo intervienen en las empresas o cómo intervienen, bueno, todo aquellas organizaciones, instituciones, como quieras llamarlos, que tienen un poder económico para incidir políticamente sobre la decisión de la gente. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, ¿quién va a votar un candidato que actualmente es ministro de Economía, que no puede controlar un dólar y que nos hace llegar a estas elecciones un dólar a 600 pesos? Sí, pero además de eso hay que sumarle el nivel inflacionario Tal cual. por la emisión monetaria. El que entiende un poco de economía, yo por lo menos lo entiendo, sabe que a mayor emisión monetaria, mayor inflación. Ante eso, el ciudadano común se cubre también. Claro. Cuando nosotros vamos, aquí en Varela mismo, hay lugares donde venden el dólar blue. Uno se pone en la puerta y va a ver que la mayoría de la gente es gente de bajos recursos que va a comprar dólares, no va a vender. Compran 50 o 100 dólares, lo que pueden, o sea, cobraron algo y lo vuelcan al dólar. Sí, y ahí tenemos la consecuencia. Después tenemos por el otro lado las empresas, grandes, chicas o medianas, que al no tener producción por falta de insumos, y no tienen dólares para pagar esos insumos tampoco, porque el gobierno no se los libera con el famoso cepo al dólar, también se vuelcan al dólar blue o al dólar MEP, que todavía es más caro todavía. Exactamente. Si tenemos que definir, ayer estaba mirando, bueno, el cierre de campaña de Massa, y me llamó la atención algo. Primero y principal, yo no sé cómo definirías vos a Massa como candidato, ¿sí? A mí me parece un poco tibio, me parece un poco de derecha, digamos como que se va acomodando. Y una cosa que me llamó la atención, que hace mucho no veía, es la falta
si se quiere, en el auditorio de esa pasión política que por ahí se veía en otros actos políticos, incluso de los propios candidatos de él que estaban, pero bueno, no se veía ese furor o esa pasión política que quizás se veía en otras elecciones y con otro tipo de candidatos. Bueno, lo que pasa es que Massa va perdiendo apoyo. Yo en algún momento integré como politólogo los 100 pensadores con Massa en su momento, en el Frente Renovador. Fui asesor del diputado Ashef durante 6 meses, 7, pero siempre repiten la misma historia. Entonces, Massa lo que va perdiendo es poder y también va perdiendo a la militancia. ¿Por qué? Voy a repetir unas palabras de Macri, no porque yo sea macrista, en realidad yo trato de no tirar para ninguna parte, pero es ventajero. Es demasiado ambicioso. A él le interesa el poder por el poder mismo. No va a arreglar nada en el país, porque si no lo arregló hasta ahora como ministro de Economía y con él tiene un buen equipo económico, pero tampoco la pegan, no la va a arreglar cuando sea presidente tampoco. Claro. Y hay que mirar otra cosa más. No lo acompaña el partido político donde él está hoy. Exacto. Ni siquiera lo acompaña Cristina Fernández de Kirchner, porque en el acto que va a desarrollar él en La Plata, lo dejan solo. No, y hay una cuestión también, a ver, ¿qué es lo que representa esto a futuro? Porque si nosotros tenemos un candidato que no acompaña a la propia gente de su partido, ¿qué va a pasar para el caso hipotético de que él llegue al poder? Porque cuando pasan estas cosas, nosotros ya sabemos por experiencia que se dan grietas que hay internas y que eso hace que la gestión sea mucho más difícil. En realidad lo que lo van a acompañar son aquellos que necesitan renovar su banca o que ya están en una banca. No va a haber otros. Sí. Salvo unos pocos que puedan entrar en alguna lista nueva, que son siempre los mismos. Nosotros si miramos las listas solamente acá en Varela, aunque las miremos a nivel nacional, se repiten nombres. Siempre. Y los que se fueron vuelven de nuevo. Sí. Son todos acomodos políticos. No hay recambio en la política. En la clase política más que nada, porque la política sería la herramienta que tendrían que utilizar ellos para que el pueblo o el representado por ellos, entre comillas, esté mejor. Sin embargo, no es así. La semana pasada, cuando abríamos el programa, justamente hacíamos alusión. ¿Por qué? Porque hicimos un repaso a nivel local de las listas y son todos los mismos nombres. Todos los mismos nombres acomodados quizás de un lado y del otro. Y hay casos, por ejemplo, de una candidata aquí en Florencio Varela, que en su momento estuvo con Massa, en su momento estuvo con, con quien fue, era, no con Randazzo. Con Randazzo, exactamente, y que ahora está militando con Larreta, ¿sí? Entonces, obviamente de ideologías políticas ahí no podemos hablar, porque no prima la ideología política, sino que prima otra cosa. No, lo que hay que mirar es el trasfondo de todas estas cuestiones. No voy a dar nombre yo, pero hay una historia oscura, o diría un poco oscura, en esa candidata y en parte de la familia de esa candidata que nace en el Consejo Escolar de Florencio Varela, termina dentro del municipio de Florencio Varela, hasta que ella se recibe de abogada y bueno, también inciden en este caso que no vive en Varela, aunque muchos lo cuestionen, pero hay varios que no viven en Varela y dicen vivir en Varela y sin embargo son candidatos nuevamente a ocupar una banca. Hay otros que, en lugar de venir ellos a trabajar en Varela, se han ido como concejal y han puesto a la mujer en alguna otras listas. Otros que coimean para poner a alguien en las listas. Esto está grabado por algunos, no es que lo diga yo, no voy a dar nombre en ese sentido, pero es así. Y cuando vemos la lista del oficialismo, que no hay que dejar de lado tampoco, vemos que todos los candidatos del primero al último, salvo el primero, ¿no?, que sería del actual intendente, los demás son del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, se siguen manejando las listas a gusto y gana, y también se están preparando como para el día que termine uno
continúe el apellido de otro. Sí, tal cual. Eso es lo que se ve claramente en las listas hoy. Tal cual. Bueno, vamos del otro lado, sí, porque si bien nosotros dentro de las listas tenemos varias propuestas políticas, sabemos perfectamente que eso se termina polarizando entre quizás en este caso Massa y lo que salga del otro lado entre la interna de Larreta y Bullrich. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pensás vos que puede llegar a pasar? Esto te lo pregunto ¿por qué? Porque nosotros tenemos a Massa, ¿sí? Desde mi opinión esto, obviamente. Tenemos a Massa que es bastante de derecha, que se codea bastante con los empresarios. Es un candidato que si lo tenemos que comparar un poquito con Larreta, no hay tanta diferencia. No, en realidad no, pero el problema es que cuando uno mira o hace lo que hoy no podemos decir, una encuesta, va a ver que Larreta difícilmente gane la interna con Bullrich. Ajá. Así hoy está la cosa. En tercer lugar iría Milei. Y en segundo lugar quedaría Massa, pero con una pérdida importante de votos. Milei de cualquier manera no va a recuperar las pérdidas de votos que tiene, porque también está sospechado no de la venta de votos, sino de que, a ver, aquel famoso diputado, que es un armador muy inteligente a nivel nacional, que habla de la rosca, le ha metido muchos candidatos del peronismo en la lista de Milei. Y eso va a incidir sobre los votos que tendrían que ir a Milei. O sea, también va a incidir todos aquellos que hoy son indecisos y los que no van a ir a votar. Hay muchos que no quieren votar. ¿Qué pasa con el votante, por ejemplo? Te planteo una situación completamente hipotética. Bueno, decir, bueno, voto por el peronismo o el pseudo peronismo, como lo quieras llamar, pero como estas son elecciones donde hay precandidatos, digo, bueno, entre este que no me gusta y ella que no me gusta, sí, voy a votar de este lado para en realidad sacar del partido opositor a esta persona. ¿Definen realmente, nos marca un antecedente las PASO por la manera en la que vota la gente? No, yo creo que no. No marca un antecedente. Lo único que hace es puede eliminar algún candidato de la general, pero aquellos que compiten entre sí después mezclan las listas. O sea que van a competir nuevamente en octubre, no quizá los titulares, pero sí los candidatos que tienen debajo. Y ya van a octubre con una lista definida. El votante lo que hace en las PASO, posiblemente no votar a algunos, no ir a votar en algunos casos, o votar en blanco o cortar boleta, pero de ahí a las elecciones generales de octubre hay un cambio en lo que va a hacer la gente. Y posiblemente haya un cambio en el voto, porque en octubre es cuando se define la cuestión política, la de la elección general, y donde el votante hoy se da cuenta que es ahí donde tiene que estar presente. A las PASO quizá no le da tanta importancia. Exactamente. Hablemos de un candidato que, viste, que parecía que como que, bueno, estaba, pero no era tan importante y de repente es como que está marcándose, lo está escuchando, hablemos de Grabois. Sí. Grabois compite para quitarle votos a Massa más que nada, pero también tiene ambición de poder. En realidad Grabois no es tan gravitante. Puede ser gravitante si recibe el apoyo de más del 10% de los votantes. Ahí le quitaría posibilidades a Massa de llegar a un 30% del electorado o más, quizá no lo sabemos todavía. Eso lo vamos a ver en el momento que se generen las PASO. Pero si no llega a ese 10%, no es incidente en la votación de las PASO. Y tampoco, digamos, no es incidente en ningún caso, porque tampoco puede mezclar candidato con la lista de Massa, porque no tiene ningún acuerdo. Claro. A ver,
Dicen que los miedos que hay dentro de lo que, digamos, tienen que ver con estas elecciones es el tema del ausentismo y el voto en blanco. ¿Esto a qué se debe? La gente no quiere votar, no quiere ir. Si bien vos mencionabas recién que estamos en las PASO, que las generales quizás la concurrencia sea de otro tipo o quizás mayor, ¿qué le pasa al votante? ¿Qué le pasa al votante en relación a las propuestas políticas que hoy están sobre la mesa? Bueno, es muy difícil saber lo que pasa en la cabeza de un votante. Habría que ser psicólogo o sociólogo. Yo sé algo de sociología, pero no soy sociólogo. Lo que está más que nada, estimo yo, en la cabeza del votante actual es el problema económico. Claro. Es su bolsillo, claro, su propio bolsillo. Entonces todo lo que es política no les interesa. A la gran mayoría no les interesa. Están preocupados por otra cosa, no por la política. Aparte, si nosotros vemos a todos los candidatos, no hay uno solo que haya presentado un programa de gestión de gobierno. Ni uno. Todos hablan, dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dolarizar, o la dolarización no conviene, claro, pero nadie dice cómo lo va a hacer, de dónde lo va a hacer, o sea, de dónde va a sacar los fondos para hacerlo, quién lo va a apoyar. La única que dijo algo, pero ahí muy suelto, fue Burri, que dijo que recurriría nuevamente al FMI. Bueno, son todas cosas muy en el aire, porque en realidad estamos súper endeudados con el FMI por los dos lados. Primero, por los errores de Macri. sí, Y segundo, por los errores de Massa también, porque la emisión monetaria y los pedidos de fondos a Qatar, a Estados Unidos y a China nos endeudan 175.000 millones de dólares más. claro. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Sí, no. Es complejo, el tema es muy complejo. Justamente. Jorge, bueno, son 15:22 de la tarde, vamos a ir a una pausita musical. Te voy a dejar una pregunta que tiene que ver con esto que dijiste. Si el votante vota con el bolsillo, ¿qué está haciendo un ministro de Economía como candidato a presidente cuya gestión, si uno la tiene que evaluar, es de regular a mala? Pausa. Ingresá a nuestra página www.fmaires.com.ar. Bien, ahí estaba girando el tema de Luis Miguel. ¿Será que no me amas? Un clásico, ¿eh? Ahora que Luis Miguel está muy en boga, digamos, en boca de todos por sus presentaciones en todos lados, ¿eh? Exactamente. Que está un poco más avejentado, que está deteriorado, pero bueno, son cosas de algunos que observan demasiado la imagen de la gente, ¿no? Pero él está como siempre, con sus espectáculos, y bueno, y disfrutando toda la gente que lo sigue desde hace muchos años, la presentación de estos recitales. Bueno, ahí estaba entonces, ¿será que no me amas? Un tema que también viene de un artista distinto, Michael Jackson, y bueno, en todos los Jackson 5. De ahí sale este tema. Seguimos aquí en Derecho y Comunidad con nuestro invitado especial, el analista político Jorge Di Gioia, y por supuesto con la doctora María Estela Bordón. Bueno, ahí, ¿tuviste tiempo para pensar lo que duró la canción de Luis Miguel? Como para poder analizar esto en lo que insisto, ¿no? El votante vota con el bolsillo y dentro de uno de los candidatos de quizás de las fuerzas políticas más importantes del país es un actual ministro de Economía con una gestión regular o mala. Sí. En realidad el votante lo que hace es mirar lo que le está pasando hoy en día. No está mirando la política en sí ni al candidato político. Está mirando hacia adelante qué es lo que puede pasar y incide en esto. No solo el problema económico que lo afecta, porque hay muchos que no pueden llevar el pan a la mesa. Tal cual. Esto afecta también a los que tienen planes sociales, los que muchos son cautivos, los que tienen voto cautivo, pero hay muchos también que no van a votar lo mismo de nuevo, van a cambiar y tratan de mirar hacia el futuro qué pasa con la seguridad ciudadana, o con la inseguridad, mejor dicho. Hoy, como podés ver en cualquier lado, un menor de 14 años mató a una nena
de 11 años, 2 motochorros menores de edad, que la justicia los va a liberar y van a seguir en la calle. Claro. Bueno, eso es un problema, yo digo, no policial, no es un problema de un intendente, sino que es un problema de senadores y diputados que no cambian las leyes, no modifican el Código Procesal Penal que lo tienen frenado y no modifican el Código Penal. Con esas 3 cosas y lamentablemente una baja de la imputabilidad, Sí. posiblemente se podría cortar un poco esto. No digo que va a terminar porque a nivel país es muy difícil, pero algo tiene que hacer y la gente está apuntando a eso. Entonces hay que ver qué se define, por eso digo que en las PASO va a suceder una cosa y en octubre se puede reafirmar o no. Tiene que ver, tiene mucha incidencia el problema de la inseguridad. Si nosotros miramos, ya no a nivel nacional, sino a nivel provincial, lo que está pasando en Rosario. Sí. Todos los días tenemos un acribillado. Si miramos en Varela, todos los días tenemos un robo automotor y en los barrios tenemos un asalto por motochorros. Yo en algún momento me he dirigido a Andrés Watson, porque tengo una relación buena, digamos, con él, de comunicación, ¿no? Y lo que le digo que lo que tienen que hacer es poner más lectores de patentes y habilitar posiblemente un teléfono de urgencia a la cámara de monitoreo para cuando roban un vehículo en el centro de Varela o en sus alrededores, en la periferia del centro, que es donde sucede, automáticamente se lo pueda monitorear para dónde sale. Esto no está sucediendo acá. Entonces tenemos un problema de seguridad que tiene que ver con leyes provinciales, pero que afecta a todos los distritos. Sí, sin duda. Y esa, que no es una sensación, la inseguridad, va a incidir también en el voto de la gente. En el voto de la gente. Bueno, hablemos de, a ver, yo no sé si llamarla en la gran ausencia, no sé por qué se resguardó y demás, pero hablemos de Cristina Kirchner. ¿Qué pasó con Cristina en estas elecciones? No, Cristina está utilizando para mí, en mi opinión personal, una excusa como para apartarse de estas elecciones. Yo creo que ella está cansada de lidiar, a ella le interesan sus causas judiciales, tratar de salir de ahí, porque todavía la causa Cuaderno por la cual está pidiendo que la Corte la deje sin efecto no va a tener esa suerte, porque hay demasiado arrepentidos que ya declararon, está avanzada la causa, así que me parece muy difícil. Y aparte habría que ver si puede justificar todo el patrimonio que logró. Para mí no lo puede justificar, ni ella ni el hijo. Entonces, como esto afecta al hijo, yo creo que ella se está apartando porque a la vez también está perdiendo poder. Ella podría tener inmunidad parlamentaria si hubiese ido en un cargo, pero como ella ya pasa los 70 años, no va a pasar nada con ella. Esto va a pasar igual que pasó con Menem. Menem murió siendo senador. Bueno, ella quedará en su casa o se presentará en un próximo periodo si es que le interesa y tiene oportunidad. A mí me da la sensación que no le interesa. Por eso se está apartando del tema político. Del tema político. Bueno, hablemos de un dato que tiraste y me dejó pensando, me dejó pensando entre interna, entre Larreta y Bullrich. ¿Por qué Bullrich quedaría, digamos, como candidata? ¿Por qué la gente la elegiría? La elegiría porque se muestra más, digamos, como más fuerte, como mujer y como mucho más fuerte como para llevar adelante una gestión de gobierno que la gente cree necesitar. Larreta se lo ve con mayor timidez, pero también con mayor poder de negociación. Y lo que la gente en realidad no quiere es este poder de negociación. En realidad lo que está mirando, más que nada aquel que está politizado, ¿no? Aquel que más o menos conoce y que lee, que está informado, lo que está mirando que Larreta busca ampliar su plataforma electoral, negociando con los que terminen su gobierno este año, o con muchos de ellos.
Ujú. Cosa que la gente no quiere. Bullrich es todo lo contrario, no quiere negociar. Bullrich lo que quiere es directamente ir a los cambios. A los cambios, sí. Y la gente cree que los cambios sería lo mejor. En mi opinión, ¿no? Creo que eso es lo que están pensando en este momento. Y eso le favorece a Bullrich. Una consulta, que esto ya hace rato que te lo quería preguntar. La fórmula de Larreta tiene como candidato, precandidato a vice a Morales. El gobernador Morales, conocido y reconocido por este último tiempo, por los cortes en Jujuy, por el maltrato a su gente y demás. ¿Cómo pensás que la elección de este precandidato, que se incluye dentro de la fórmula, pueda llegar a incidir en el voto? ¿O si va a incidir? Va a incidir en el voto en este sentido. Morales lo que ha hecho no solo el cambio constitucional, que todavía para la provincia de él es legal porque él reunió los requisitos como para modificar la Constitución y logró su aprobación. Una cosa que el Estado Nacional en este momento, de parte de Alberto Fernández, pone en cuestión y lo somete a un estudio en la Cámara de Diputados y posiblemente llegue a la Corte. Yo creo que la Corte no va a hacer nada si está todo legal en ese sentido, pero sí le va a quitar votos provenientes de su propia provincia, no en general de las otras, porque las otras no están afectadas por esto. No. A ver, yo lo que te planteo es lo siguiente: si nosotros como bonaerenses no podemos generar, por ejemplo, un grado de empatía con el pueblo de Jujuy en relación al tema de los cortes, en relación al tema de cómo se maltrataba a los docentes cuando estaban haciendo reclamos en relación al tema sueldos y demás. O sea, eso genera cierto grado de empatía, digamos, en el votante en general, por una cuestión humana. Sí, pero en el electorado a nivel nacional no, porque nosotros somos más individualistas. Claro. Y la gente no conoce cuáles son los temas problemáticos que hay entre los docentes de Jujuy y los pueblos originarios. Claro. ¿Se consultaron los pueblos originarios? Ellos dicen que sí, los originarios dicen que no. Los docentes de Jujuy están, defendidos por un gremio. El gremio marca disidencia con Morales. Morales dice que esa disidencia no existe, sin embargo sabemos que los salarios son bajos. Exactamente. ¿Sí? Pero los salarios en las provincias son todos bajos. La policía jujeña también. Y las policías de todas las provincias tienen sueldos muy bajos. Yo creo que en general, en la opinión de la gente, eso no incide. Justamente por el individualismo de cada uno. Esto en el momento del voto a nadie le importa, ni los pueblos originarios se van a olvidar de la reforma constitucional de Jujuy y se van a olvidar de otras cosas, ¿no? Si miramos Jujuy un poco más profundamente, tenemos que ver que es el único lugar donde se cultiva la cannabis sativa para uso medicinal. ¿Quién es el que tiene el cultivo? El hijo de Morales. Claro. O sea, ¿qué hay ahí detrás? Sí, un negociado. Es un negociado, por supuesto que es un negociado. Todos sabemos, el que sabe algo sobre la cannabis sativa sabe que no cura. No cura. Actúa como cualquier opioide sobre el sistema nervioso central, calma los dolores, pero termina drogándote y llevándote a una droga más potente. Y eso lo podemos ver simplemente con el cantante que fue detenido, que todavía permanece detenido, que chocó 2 vehículos en Capital Federal. Sí, lo vi ayer, un rapero. Claro, el Narcotel le dio un resultado positivo de marihuana. O sea, la marihuana lo que hace perder, me estoy yendo para otro lado un poco, pero lo que hace perder el sentido de ubicación. Es momentáneo, no es como otras drogas. Claro. Pero esos momentos que dura generan ese tipo de cosas.
Bien, bueno, Jorge, hablemos un poquito de la percepción a ver, qué genera en la gente, qué genera el votante, por ejemplo, esta maratón de Santilli que estuvo por 10 localidades, que se lo veía, por ejemplo, en spot publicitario diciendo estoy esperando el colectivo que me va a llevar a Morón, o que está, no sé, al lado de un sodero cargándole el bidón de soda o bidón de agua. ¿Qué efecto genera eso en la gente? Porque, a ver, yo digo, desde su lugar, desde el ámbito político, desde la intención del voto, yo imagino que ellos viven en un mundo donde en su mundo que ellos hagan estas cosas en épocas eleccionarias les va a sumar un voto. Ahora, cuando uno lo analiza desde el votante, desde el trabajador, desde el que tiene que ir a votar, que quizás no lo vio nunca hacer esto y que ahora en este momento lo está haciendo, no nos genera para nada de empatía, incluso nos genera rechazo. ¿Por qué esto? Bueno, en realidad Santilli no es un hombre político conocido en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ese rechazo se genera porque él irrumpe en la provincia de Buenos Aires siendo un capitalino, por así decirlo. Claro. Entonces no conoce la provincia como dice que la conoce. Sí. Quizás si hubiera sido Ritondo, quizás sí, porque Ritondo estuvo en el poder de la provincia, en su época con María Eugenia Vidal, pero Santilli no. Claro. O sea, se trata, con estos spots publicitarios se trata de imponer la figura del candidato, no lo que está haciendo, Claro, sí. sino de hacerlo conocer. Es bastante difícil de que Santilli llegue a colectar mucha cantidad de votos, me parece a mí, en ese sentido. Yo creo que si hubiera sido otro el candidato, si hubiera sido Ritondo, quizá hubiera sido diferente, porque Ritondo tiene otros antecedentes. Sin dudas. Otra ausente en estas elecciones, María Eugenia Vidal, la nombraste recién, quien fue en su momento gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Fue una gran ausente. ¿Por qué? Porque ella apoya a Larreta, No apoya a Bullrich. Claro. Entonces, si bien es diputada nacional, todavía ni siquiera conocemos cuáles son los proyectos que ella ha presentado. Es decir, ella es como, volvemos a lo mismo de antes. Pasan de un cargo a otro. Pasó por todos los cargos políticos. Yo no la desmerezco por eso, quizá lo merece. Pero no cambia nada en la política. Son siempre los mismos con las mismas ideas. Una cosa es lo que se habla ante un canal de televisión, lo que se dice, y otra cosa es lo que se va a hacer. Son cosas totalmente diferentes. En el momento de los hechos no llegan a concretarlos. Hablemos de Florencio Varela. Hablemos de los candidatos aquí en Florencio Varela. Hablemos de los candidatos que pretenden imponerse con una candidatura aquí en Florencio Varela para mejorar la vida de los varelenses, pero que no viven acá en Varela. ¿Sí? Hablemos de eso. Bueno, que no viven en Varela, tenemos a Florencia Casamiquela, Carlos Bocco, por ejemplo, que dice vivir en Varela, en el barrio El Molino, y yo tengo conocimiento de que no vive más en Varela, sino que vive en la zona de Lanús, o por lo menos tiene domicilio en Varela, como muchos, pero vive en otro lado. De Casamiquela la familia tiene domicilio en Varela, así que cambiar el documento y tener domicilio en Varela no es muy difícil. ¿Qué otro candidato tenemos? Pablo Alanís. Alanís tampoco, sí. Tenemos al padre acá cerquita, en el edificio donde funciona una FM, pero él no vive acá. Y él aparte ha sido o es funcionario de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tipo de función cumple actualmente? No sé, pero sé que desde que se recibió de abogado, no hace mucho, 1 año y pico, no ejerció nunca como abogado. Así que tenemos gente que camina a los barrios solamente en el momento de las elecciones, pero antes no. Exactamente. Sí, exacto, como Santilli. Como Santilli, que salen a tratar de empatizar con la gente y no conocen el barro que están pisando. Bueno, Casamiquela fue al barrio Luján, si no me equivoco, y tuvo problemas. Los vecinos o militantes politizados la terminaron echando. Claro. Porque no la vieron nunca. Exactamente. ¿Cómo? Aparece ahora y antes
Sí. ¿Qué hacía antes? Bueno, en defensa debo decir que esto pasa con todos los candidatos, ¿sí? No hay un candidato político que haya sido noticia por caminar los barrios fuera de las elecciones. Ahora, yo te hago una consulta, ¿no? Como, bueno, vos fuiste asesor político, sos licenciado en ciencias políticas y demás. ¿No hubiese sido mejor hacer una caminata durante 2 años antes de las elecciones y no hacerla ahora? Que le genera a la gente un tremendo rechazo, más allá de poder reasegurar o asegurar el voto. Bueno, yo podría decir que hay una candidata que sí lo hace. Y la defiendo porque es una mujer que es honrada, es derecha, ¿no? Y porque también yo la asesoré en su momento políticamente y ad honorem lo hice cuando era concejal. Y en este caso es Gabriela Lasso. Gabriela Lasso siguió un consejo, formó una agrupación política y ha caminado siempre los barrios. Es candidata Gabriela Es Lasso. candidata en tercer lugar, si no me equivoco, en tercer lugar en la lista Mario Canallero. De Mario Canallero. Y lo que aparentemente va a llegar porque se calcula que el oficialismo acá, si bien perdería votos, habría una diferencia que haría que Canallero pueda lograr 3 concejales, 3 bancas y los otros las restantes. Eso todavía es hipotético, hay que ver qué pasa con las PASO y con las elecciones en octubre, cuántos votos pierde el oficialismo acá, porque también al oficialismo, si bien hay mucha gestión de Andrés Watson, aparecen fotos en cualquier acto y por todos lados, eso es parte de la campaña política, no hay obras en los barrios más alejados. Todas las obras son acá, o en el centro de Varela, o en la periferia del centro. Sí. Son obras chicas, salvo el entubamiento del arroyo Jiménez y algunas otras cosas más. Después todos son obras chicas, pero lo que lo favorece es que tiene el poder, ¿sí? Como intendente. Entonces él puede decidir. Y que tiene la otra facilidad, una buena gestión con la provincia de Buenos Aires, por la cual logra que mucha gente pueda escriturar su casa. Yo creo que en ese sentido hay cuestiones que lo van a favorecer. A pesar de que toda la lista, yo en mi opinión, no la ha armado él. Jorge, ¿quién va a ser nuestro próximo presidente? Por los 4 años que vienen... ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? Es muy difícil. Lo que sé que, por lo que yo veo, Massa no. Ay. Milei tampoco. Está entre Bullrich y Larreta. Según cómo termina esa interna ahí, sí. Eso hasta ahora. Hasta las PASO, diría yo. Después de las PASO veremos, pero yo creo que este gobierno, ya con el error que está cometiendo en economía, va a pagar en octubre las consecuencias de todo esto. Sí. Y va a favorecer justamente a los que ellos dicen que vienen a quitar derechos, que es la derecha. Pero, a ver, en el peronismo hay gente de derecha también. Sí, incluso el y candidato. hay gente de izquierda. Sí. Así que, no sé, yo no creo que puedan quitar muchos derechos, porque hay derechos que nosotros sabemos bien que son derechos adquiridos, que son muy difíciles de quitar. Lo de los planes sociales, más que un derecho, vendría a ser algo que da el Estado para solventar a personas que quedaron fuera del ámbito laboral. Sí. Por una cuestión u otra, son todas cuestiones políticas. Acá de lo que se trata creo que es de liberar la economía, ¿sí? Abrirse al mundo, sí. Que entren dólares, no restringir a las empresas, para que esas empresas puedan exportar capitales, nos guste o no nos guste, lo hicieron siempre, y puedan generar trabajo. Si nosotros no cambiamos en eso, no vamos a lograr nada. Ahí está. Bueno, Jorge, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta regresamos con alguien, no hablamos de él, ¿sí? Alberto Fernández. Escúchanos cuando, donde y como quieras. Ingresa a Radio CUT y búscanos como FM Aires. Toda nuestra programación está allí. Bien, escuchábamos al grupo australiano INXS con el tema Nunca nos separen, ¿eh? Seguimos con la doctora María Estela Bordón y esta entrevista especial con el
analista político Jorge Di Gioia. Bueno, Jorge, ¿qué pasó con el otro ausente? ¿Sí? En la pausa hablábamos de los grandes ausentes, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, pero bueno, no nos olvidemos de la figurita importante, para llamarlo de alguna manera, que en este caso es nuestro actual presidente. ¿Qué pasó con Alberto Fernández en relación a estas elecciones? También el gran ausente. Bueno, volvemos a lo mismo que dije antes. Alberto Fernández se cansó de las incidencias privadas y públicas de Cristina Fernández y decidió generar una especie de vacío de poder. Entonces él se dedica a irse a otros países, a hacer conferencias, a tener reuniones, a presentar quizá alguna cosa en la... Aguantar el mandato, yo le Claro, llamaría eso, ¿no? exactamente, aguantar el mandato. Sí. Pero ese vacío de poder, vuelvo a repetir, lo está llenando Massa. Cuando vos ves los discursos de Massa, hay muchas cosas que las tendría que anunciar el presidente de la Nación. Sin embargo, no, las anuncia Massa. Está ocupando el lugar del presidente con el beneplácito de ambos. Claro. Sí. A los dos les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque el desgaste ya no es de ellos. Alberto Fernández ya está desgastado. Sí, ya tiene mala imagen, sí. No lo va a votar nadie. Le falló toda su gestión de gobierno. Le falló... acá no hubo una guerra, no llegó la guerra de Ucrania, es una mentira. Hubo una mala gestión de la pandemia de COVID también. Hubo... En la gestión de la pandemia de COVID lo que hubo fue... Yo digo que habría que procesarlos a todos porque las vacunas que no llegaron a tiempo acá por comprarle a Rusia en lugar de venir de Estados Unidos generaron varios cientos de muertos o varios miles de muertos que parece que no los va a pagar nadie. No sé si en adelante algún juez se les ocurrirá procesarlos. Pero más allá de esas fallas están las otras fallas y las otras cuestiones que no mira ni Cristina Fernández ni Alberto Fernández. Es decir, ninguno de ellos, incluso el propio Macri, ninguno se hace cargo de los errores que cometieron. Siempre, a ver, Cristina Fernández y Alberto Fernández tienen a un Macri para hacer campaña política. Sí. Para eso les sirve. Entonces Macri está siempre presente, siempre culpable. ¿Sí? Y ahora lo utiliza más. Pero nunca se hizo cargo Alberto Fernández de los errores que cometió, al contrario. Él dice que estamos creciendo, que han generado no sé cuántos puestos de trabajo, y cuando vos mirás los datos, que es lo que nosotros necesitamos para fundamentar una opinión, ves que el empleo no creció, se mantiene al nivel, se recuperó nada más, pero se mantiene al nivel prepandemia, que... el país en vez de crecer está decreciendo, que hay una economía estancada y que los precios siguen hacia arriba. ¿Qué es lo que se puede llegar a venir? Te voy a pedir un poco de futurología en base a tu experiencia. A nivel económico, después de estas elecciones, con el antecedente económico que tenemos, con la inflación que tenemos, con un dólar que no para de subir, bueno, con una gestión, en este caso el ministro de Economía y gestión de Alberto Fernández, que no alcanza para nada, ¿qué es lo que se viene? Lo que se va a venir, yo creo que después de las PASO, un aumento del dólar blue. Ya estamos viendo que la gente está sacando sus dólares de los bancos, por eso ayer el Banco Central perdió varios millones de dólares, porque los volcó al mercado. Es dinero que tocaron de los encajes y que la gente los quiere tener de vuelta porque tiene miedo. Entonces, eso hace que suba el dólar blue y a la vez se sigue devaluando a través del dólar oficial. Ya creo que lo dije antes esto, pero se va a seguir devaluando cada vez más. ¿Qué es lo que le pide el FMI a Massa? Para ver si le va a dar el dinero, porque todavía el dinero que pide Massa, o sea, 7.500 millones de dólares, que para mí no van a llegar nunca al país. Lo que están esperando es que cambie el gobierno para arreglar con el otro gobierno, porque con este ya no tienen ninguna seguridad, y con Massa tampoco. Entonces, el problema que va a haber con el próximo gobierno, si quiero hacer futurología, diría que hay dos problemas centrales. Dolarizar no se puede. No. Porque la dolarización, si miramos antecedentes anteriores, podemos ver ir hacia atrás hasta el gobierno de Menem,
que intentó dolarizar y Estados Unidos no se lo permitió, porque el emisor de dólares es Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos el que tiene mayor deuda externa que no la paga porque tiene los pesos fuertes, digamos. Entonces lo que puede suceder es que con la liberación del mercado de cambio, es decir, que haya dos tipos de cambio, uno para importar y exportar y el otro para el consumo interno, el dólar blue va a seguir subiendo y el dólar oficial posiblemente llegue al doble. O sea que vamos a tener, se quiera o no se quiera, el gobierno que viene va a volver a hacer un ajuste. Claro. Este gobierno ya lo está haciendo, Sí, pero sí. lo está haciendo atenuadamente, sin que la gente lo note. Lo nota cuando va al mercado y ve los precios que cambiaron. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Porque sí. se vuelcan a los precios. Sí, nosotros tenemos un antecedente, si bien tanto Larreta se ha querido desprender de la política macrista que fue en su momento, ¿te acordás lo que era pagar las facturas, sacar préstamos para pagarlas y demás? Está latente ese miedo, ¿sí? De que vuelva, en el caso de que sea presidente Larreta, o en el caso de Bullrich, que como vos decías, es un poquito más dura, es de tomar decisiones tajantes, para llamarlo de alguna manera, que pueda llegar a pasar o cómo puede llegar a impactar esto en la economía cotidiana. Y cuando te hablo de lo cotidiano, te hablo de tarifas de luz, de gas y bueno, todas esas cuestiones que hacen al día a día. Bueno, las tarifas de luz y de gas lo podemos ver actualmente, Mm, que hay gente que le llega, que pagaba 3.000 pesos y hoy paga 15.000, 20.000. ujú, A otros le llegan boletas de 40.000 pesos. Está todo mal hecho eso. claro. Entonces Sí, esto sí, hay sí. que, las tarifas hay que volverla atrás. Cuando vos ves una boleta de luz de 40.000 pesos, tiene unos 7.000 pesos de impuestos. Sí. Aparte de impuestos provinciales, municipales y nacionales. Ujú. Si le quitaran eso, bajaría. Hay que ver qué hacen. Todos hablan de que van a bajar los impuestos. Pero ¿cuáles impuestos van a bajar? Claro. ¿Cuáles? Exactamente. ¿Cuáles? Los que tienen que ver con la cotidianidad, los que tienen que ver con impuestos de empresa, que obviamente si tienen que ver con pymes y demás generan trabajo, pero bueno, a Claro. ver cuáles. Bueno, 15:59 de la tarde estás escuchando al licenciado en Ciencias Políticas Jorge Di Giorgia, a quien ya les doy las muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros y obviamente por, bueno, desasnarnos de alguna manera de toda esta cuestión política y para ayudarnos a entender un poquito de la actualidad y la economía y la política del país. Muchas gracias. Bueno, gracias María por invitarme, gracias a la audiencia por escucharnos, gracias a vos también. Nos veremos. Nada más que decir, nos veremos en otra oportunidad. Nos veremos después de las PASO. Después de las PASO, sí, después de las PASO. De las PASO, por supuesto. Bueno, a ver, ya 15:59, un minutito, ahí está Jorge Gómez en la operación técnica que nos está marcando. Nos despedimos, hasta el próximo miércoles vamos a estar haciendo a partir de las 3 de la tarde. Derecho y comunidad. En el aire de tu ciudad hay una radio que te acompaña en todo momento. Cuando escuchás la canción que tanto te gusta o cuando recibís las noticias de tu distrito. Una emisora local de gestión cooperativa que trabaja para brindarte el mejor y más variado contenido. Somos la radio que se identifica con tu lugar y tus colores. Jugamos de tu lado en el aire de Florencio Varela. FM Aires 96.5, la emisora cooperativa de tu ciudad.